Voy a sumarlo a Sergio Supo, colega de Cadena 3. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Vos sabés que estaba mirando los números de la marcha de Buenos Aires, están hablando de unas 500.000 personas y que es una marcha mucho más masiva que la que se vio el día 24 de marzo y que incluso la propuesta por la CGT, el Día del Paro General. Y es fundamentalmente la sociedad, los estudiantes, los docentes, los padres de esos estudiantes los que están protestando. ¿Tomará nota el gobierno? Bueno, es la pregunta que queda por respondernos al final de una manifestación en Buenos Aires, sí. Pero también, como ustedes ya reflejaron, en las principales ciudades de la Argentina, empezando por Córdoba, que fue una de las manifestaciones más temprano hoy al mediodía. Hay claramente, Cruz, una manifestación expuesta de defensa de la educación pública. Sí. Esto con motivo de lo que ya conocemos, que es el planteo del gobierno de un recorte al estilo del que ya aplicó en otras áreas del Estado Nacional de los fondos a la educación, en este caso a la educación universitaria. Si uno cuenta los elementos o los bloqueos a decisiones de Milei, esta es la de mayor envergadura. Podríamos manifestar tres. Entre enero y febrero, lo que ocurrió en el Congreso con el fracaso del tratamiento de la ley ómnibus. Ahí fue muy importante el desacuerdo final entre el gobierno y los gobernadores respecto del financiamiento a las provincias, y esto frustró finalmente la votación de la ley ómnibus, porque había una especie de canje entre garantías de fondos para las provincias y la ley ómnibus que planteaba el gobierno de Milei. Habrá un segundo intento en los próximos días, como ya todos conocemos. Así es. Sí, perdón. No, sí, te estamos escuchando, sí. No, te decía que hay un segundo revés que quedó planteado por el reconocimiento que debió hacer el ministro de Economía, Luis Caputo, y al realizar una fuerte revisión y una, diríamos, inesperada intervención en los precios de la medicina privada, de la medicina prepaga, que al ser liberado, desregulado ese mercado, aplicaron aumentos por encima de la inflación, generaron una reacción fuerte fundamentalmente en los sectores de la clase media que disponen de este servicio de medicina privada y un retroceso por parte del gobierno. Ahora el gobierno creía haber dado por terminado con la remisión de los primeros fondos a las universidades nacionales. Ya ingresó hoy una parte con aumento respecto del año pasado. Bueno, era tarde, evidentemente, porque la movilización ya estaba en las calles. Fue una movilización que, como vimos, tuvo como núcleo principal el activo universitario, los estudiantes, los profesores, a las que manifestaciones a las que, como en el caso de Buenos Aires, se colgaron actores políticos relevantes que insólitamente colaboraron con la situación de decadencia de la Argentina, también en materia educativa, como Cristina Kirchner, que salió al balcón del Instituto Patria, sí. Como el ex candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, que estuvo en la Plaza de Mayo con su esposa Mariela Galvarini, como el gobernador de la propia provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, además de dirigentes radicales, etc. Y además de un palco francamente opositor, diferente del documento que se leyó al final de la manifestación, leído por la titular de la Federación Universitaria Argentina, esto es, la agrupación que nuclea a los estudiantes universitarios del país. En ese documento no hay planteos en contra de Milei, sino a favor de que se garanticen los fondos para la universidad pública argentina. Me parece que el país se está perdiendo una oportunidad importante de discutir el fondo de la cuestión universitaria y el fondo de la cuestión educativa. Y es porque todavía se ignora realmente qué proyecto tiene, si es que tiene un proyecto real, el gobierno respecto de la educación. Un tema central, Cruz, en cualquier país y mucho más en un país como la Argentina, que viene acumulando año tras año pérdidas de calidad educativa en los tres niveles de enseñanza, no solo en la universitaria, sino en la primaria y en la secundaria también. De manera que hay una deuda pendiente del sistema político argentino, empezando por el actual gobierno, que tiene ahora la responsabilidad de administrar el país, de dar una discusión profunda sobre qué educación
queremos, necesitamos en función de las transformaciones urgentes que necesita el país. Bueno. Tampoco lo están dando las propias universidades, Cruz, en ese sentido, porque esto se parece bastante a una especie de paritaria gremial entre unos que reclaman fondos y otros que están viendo si le dan un poco más o un poco menos. Vamos a ver si esta manifestación genera una suerte de bisagra para que se empiecen a discutir las cosas de fondo. Por otro lado, te consulto sobre la participación de la CGT, porque de alguna manera tiñó la marcha, la manifestación, tanto es así que el gobierno se agarró de eso para hablar de intencionalidad política también en la manifestación. Sí, claramente, digamos, a esta manifestación que tiene como esencia la defensa de la educación pública, al menos así fue convocada, y me parece que ese es el sentido mayoritario de los concurrentes, el arco opositor de la Argentina no se la quiso perder, entonces se sumaron a esta manifestación. Esto, sin embargo, me parece no desvirtúa la participación masiva de jóvenes. Y este es un dato político que Milei va a tener que leer con alguna atención, teniendo en cuenta la gravitación que tuvieron los jóvenes en la decisión de convertirlo en presidente de la nación en las últimas elecciones. Es muy probable que muchos de los jóvenes que marcharon hoy en distintas ciudades argentinas hayan hecho presidente a Milei o hayan colaborado con hacer presidente a Milei. Por eso es un llamado de atención significativa de esta manifestación, más allá de los famosos que estuvieron en las manifestaciones, especialmente la de Buenos Aires, y sobre todo poniendo el foco en el verdadero activo que hoy se movilizó espontáneamente en Buenos Aires y, como digo, en las principales ciudades de la Argentina. Gracias, Sergio, un gustazo. Igualmente, abrazo grande. Gracias, un abrazo.